Look around. This is Gaza City's Ahli Baptist Hospital, where the wounded are treated in the open on wooden pallets. The emergency ward is already jammed. The courtyard is full of body bags. Dozens were killed in a series of Israeli strikes Saturday, many more still under the rubble. Israel claims one of those strikes killed a senior Hamas commander who helped plan the 7 October attacks. He was, perhaps, one dead among many, many others. This woman lost her daughter and grandchildren and names them all. آية وغانم ومصعب وإسماعيل وجوري وأيوش وآدم ومحمد وحسبي الله. And may God judge those watching us die, she cries. حسبي الله. It's a similar scene in Al-Aqsa Martyrs Hospital in central Gaza. More wounded. Many of them children. And more dead. Many of them children. They bombed an entire street, says Saad. He pulled his brother Muhammad from under the rubble. But his brother Muhammad was dead. Says Saad, let me say goodbye to him. My father's been killed, cries this boy after a strike on the Jabalia refugee camp Sunday. The 7-day truce seems like the distant past. Las posibilidades de alcanzar un cese al fuego duradero se complican tras el incidente ocurrido en esta estación de autobuses en Jerusalén. Durante las horas de la mañana de este jueves, 2 hombres palestinos vinculados a Hamas, según informó la Agencia de Seguridad de Israel, comenzaron a disparar y mataron a 3 personas, incluyendo una mujer de 24 años en condición de embarazo, e hirieron a otras 6. Los atacantes, que portaban un rifle M16 y una pistola, fueron abatidos durante el incidente, que además llevó a autoridades israelíes a reiterar su postura frente al conflicto. Este acontecimiento evidencia una vez más que no debemos mostrar debilidad, que debemos hablar con Hamas solo a través de la mira de los rifles, a través de la guerra. Debemos luchar contra Hamas. Actitud de guerra que llena de incertidumbre a los residentes de Gaza. Tenemos miedo de que termine la tregua porque la guerra da mucho miedo. Somos un pueblo pacífico, nos gusta vivir tranquilos y queremos volver a nuestra vida normal. Incertidumbre que se extiende al Líbano, país vecino al norte de Israel, en donde granjeros siembran para garantizar su alimento. No podemos depender de comprar, debemos cultivar, debemos permanecer en nuestra tierra y cultivar. Cuerpos de emergencia en Gaza aprovechan esta jornada sin fuego para intentar recuperar más cuerpos bajo los escombros, pese a no tener las herramientas adecuadas. Las escuelas se han convertido en refugios para miles de desplazados y los niños, para los que la vida sigue, se han quedado sin aulas para aprender. Tratamos de mantener el mismo nivel educativo para los estudiantes para que no se queden atrás en sus estudios. Tratamos de ayudarlos a hablar inglés para que puedan ser escuchados en el mundo. Otras personas que también piden ser escuchadas son las víctimas de delitos sexuales durante el ataque de Hamas a Israel, crimen frente al que 7 semanas después se pronunció la ONU. Se conocen numerosos relatos de violencia sexual durante los abominables actos de terrorismo perpetrados por Hamas el 7 de octubre que deben ser investigados y los responsables enjuiciados. La violencia de género debe ser condenada en cualquier momento y en cualquier lugar. Según el más reciente reporte de la ONU, durante la penúltima jornada de tregua entraron a Gaza medicamentos esenciales y suplementos quirúrgicos para la atención de emergencia de 200 pacientes. También 10.500 litros de combustible para generar energía en 2 hospitales durante una semana. Desde el inicio de la tregua se ha distribuido combustible para cocinar en el sur de Gaza, donde permanecen la mayoría de los desplazados. La agencia insiste en su advertencia de riesgos sanitarios en refugios que operan a más del límite de su capacidad, en los que ya se han registrado más de 110.000 casos de enfermedades respiratorias. There isn't much left to retrieve from the moonscape that was Zahra City in central Gaza. Just some scraps of wood pulled from the ruins, the odds and ends that were once people's lives. We've come to get what we can, says Amjad Ashanti, the kids' things, our clothing, whatever we can get from under the rubble. Here, I found this, my daughter's toy. No one can live here anymore. The destruction, total.
Life in Gaza has been reduced to the basics, a pre-industrial existence where people have become hewers of wood where they can find it, and drawers of water, even if that water is barely potable. Bassem El-Attar goes out early every day to collect the firewood his wife uses to prepare meals. The United Nations estimates around 80% of Gaza's population has been displaced. More than 1 million jammed into schools, converted into shelters. People here are living on top of one another, says Bassem. The place is full of filth. All these kids are going to get sick. The World Health Organization reports that without adequate hygiene, health care, and food, disease is spreading. Bassem's wife, Khitam, tears up the daily bread, old and stale, to be made into a thin soup with lentils. We used to feed this to the sheep. Now we give it to the children, she says. There's no more room at this school in Maghazi, central Gaza. Shadi and her extended family of more than 20 sleep in the back of a truck, protected from the elements by a plastic tarp. She fled from northern Gaza with only what she could carry, desperate now to find enough food to feed her children. When my son tells me I'm hungry, what can I say, she asks. We try, but we can't find anything. Our life is hard. Hard, perhaps, is an understatement. Welcome to the apocalypse. Now. Su pasión por la naturaleza llevó a la estadounidense Shanna Offenkamp a viajar a Ucrania para rescatar animales y trasladarlos hasta Estados Unidos. Había gente que iba a Ucrania en medio de la guerra para ayudar a los animales, y yo quería ser parte de eso. Como persona que tiene experiencia en la región y habla un poco de ruso y le apasionan los gatos, quería ver qué podía hacer. Para conseguir su propósito, contactó con la organización sin ánimo de lucro Breaking the Chains International, fundada por un veterano de guerra británico que sirvió 18 años en zonas de conflicto alrededor del mundo. Tuve estrés postraumático debido a mi servicio y de hecho un animal me ayudó y salvó mi vida, así que abrí mis ojos y tuve la visión de lo importante que son los animales, no solo para mí, sino para el conjunto de la sociedad. Quería protegerlos a todos los niveles y usar cualquiera de mis habilidades con mi experiencia militar y las de mi equipo. Más de 10.000 animales han sido rescatados y atendidos por voluntarios británicos y estadounidenses en la guerra de Ucrania o en Turquía, país que sufre una sobrepoblación de perros y gatos y que fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.8 a principios de año. Obviamente la situación es mala porque allí no hay infraestructura. La gente tuvo que evacuar rápido. En muchos casos abandonaron a perros y gatos porque no pudieron llevárselos con ellos, así que los dejaron en la calle. Tras ser evacuados de la zona de peligro, los animales son trasladados a un refugio. Algunos de ellos son transportados a Europa o Estados Unidos para ser adoptados. Precisamente Shanna se ofreció para trasladar a los animales hacia Estados Unidos. Explica que transportar un solo gato desde el país europeo hacia Estados Unidos cuesta alrededor de $600. Es caro, pero de lo contrario se quedarían en el refugio. En este local de Washington cuidan a gatos abandonados con el objetivo de que finalmente sean adoptados. Creo que muchos de los gatos que están en refugios están más asustados, no tienen la oportunidad de mostrar sus personalidades, así que nuestro objetivo es que se sientan cómodos y que la gente pueda conectar con ellos. Hasta el lugar llegó Pushinka, una gata que Shanna trajo desde las calles de la localidad ucraniana de Kherson y que fue adoptada rápidamente debido a su carácter amistoso. También llegaron gatos de Afganistán o Israel. El mundo ya no está hecho para ellos, no pueden sobrevivir por sí solos. En todo caso, creo que es nuestra responsabilidad como humanos ayudarlos a sobrevivir en el mundo que nosotros construimos. Nina Cardillo vive en Estados Unidos y tiene origen ucraniano. Cuando supo que se estaban rescatando animales de las calles de ese país de Europa del Este, no dudó en adoptar a esta gatita llamada Stasi.
Es devastador que los ucranianos no solo tienen que abandonar sus casas, pero ya sabes, o tienen que dar sus mascotas voluntariamente o las tienen que abandonar porque simplemente no se pueden quedar. Un estudio de la Universidad de Cambridge junto al Comité Internacional de la Cruz Roja señala que los animales son las víctimas desconocidas de los conflictos armados y que a menudo son masacrados, bombardeados o privados de alimento en gran escala, algo que, según la publicación, el derecho humanitario internacional ignora en gran medida. Por su parte, la organización Four Paws, que lucha por los derechos de los animales, señala que antes de la guerra, tan solo en Ucrania, había alrededor de 200.000 perros callejeros y probablemente muchos más gatos. Una situación que se agravó tras el inicio de la invasión rusa, causando problemas como mordeduras o transmisión de enfermedades. Sin embargo, voluntarios y familias de acogida están dispuestos a brindarles una vida mejor y abrirles su corazón. En la declaración conjunta, los dos gobiernos afirmaron que pondrán en marcha el grupo de trabajo sobre el refuerzo de la acción climática en la década de 2020. El grupo se centrará en diversas cuestiones, como la transición hacia la energía limpia, la reducción del metano, la deforestación y el establecimiento de ciudades sostenibles y con bajas emisiones de carbono. Profundizarán en los intercambios en materia de políticas sobre soluciones de ahorro energético y reducción de carbono y reanudarán los diálogos bilaterales sobre políticas y estrategias energéticas. Los dos países también pondrán en marcha un grupo de trabajo técnico para abordar las emisiones de metano y de gases de efecto invernadero. China y Estados Unidos mantienen su compromiso con el Acuerdo de París de 2015 e intensifican sus esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados. The clock is no longer just ticking, it is banging. This warning by Vice President Kamala Harris at the UN Climate Summit in Dubai on Saturday. She called for transformative change to make up for lost time in fighting global warming. We must treat the climate crisis as the existential threat that it truly is. Harris said the U.S. would pledge another $3 billion to the Green Climate Fund, a fund that helps developing nations adapt to the climate crisis and cut fossil fuel pollution. It's so important that in this decisive decade for climate action, we have accountability in addition to commitments and transparency. We've got to get the receipts. The move by the U.S. to contribute billions of dollars to the fund comes after criticism that America wasn't doing enough. Today they are putting money. It means tomorrow their whole story will have changed because they realize that we are unrelenting. They realize that we're not going to shut up. 123 countries signed a declaration formally acknowledging the link between climate change and health. The declaration covers a myriad of issues, including reducing emissions and increasing the amount of money devoted to the climate crisis. I know we will build a cleaner, healthier, and more prosperous world for this generation and for generations to come. I'm Rob Kirkpatrick reporting. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, kultur kacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de tinkoi komenta.
pero en realidad está hopeleo. Banstop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de primera plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. If there was ever any doubt, the future is now. A year of disasters spanning the globe, made so much worse by the climate crisis. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must lead. These critical climate meetings, led by a major fossil fuel producer, were controversial before they even began. Leaks released this week by the Center for Climate Reporting, showing what appear to be briefing papers for COP President Sultan Al Jaber, who is head of the state oil company, allegedly pitching fossil fuel deals for the UAE on the side. The COP president calls the allegations false and incorrect. Sometimes I am told you need to engage with governments and with oil and gas companies to put pressure. And sometimes I'm told you can't do that. So we're damned if we do, we're damned if we don't. The UAE is saying that they are here because all countries, including oil producers, need to come up with solutions to the climate crisis. Yes, they need to be part of the negotiations, but what you can't have is somebody who is putting fossil fuel companies' interests ahead of the negotiations and the outcome that we need. The outcome that the UN and many others hope for, a concrete plan for a fossil fuel phase-out. A recent UN report shows that the globe is wildly off track to meet emissions targets. It's critical for countries to come together and agree to a systematic reduction and a time-bound reduction. I mean, this is a true moment for leadership. It's not about technology or technical things. It's commitment leadership that this is something we need to do. We need to come together. Rich countries have to help poorer countries. The harsh reality, countries that have the least responsibility for climate change will feel the most catastrophic impact. At this COP, they need to have guarantees that there will be a fund with sufficient money in it to deal with the loss and damages, so the impacts they can no longer avoid and they just have to cope with. If that doesn't happen, what's the consequence of that? The consequences is lost lives, livelihoods, futures. And the consequence for all of us, if bold steps are not taken now, are too terrible to contemplate. Parece como si el terreno estuviera cubierto por nieve, pero es sal, que antes no se veía en esa magnitud en esta zona agrícola de la península salvadoreña de San Juan del Gozo en Jiquilisco, donde el calor es la principal característica. Es una zona cercana a la costa, y la sal ha invadido algunas tierras como consecuencia del impacto del cambio climático, según expertos locales. Sí, el problema de esta tierra es la sal. Ese es el problema, que se filtró mucho. Ya la sal ya está así, de honda. Don Juan Vides es un agricultor que ha vivido durante décadas en la zona, pero comenta que desde hace más de 8 años ya no ha podido cultivar nada en su parcela debido a que la sal le ha ganado la batalla.
Por eso cuando sembré la última vez, cocido hice el maíz. Cocido, no nació pues, como fuerte la sal, lo coció. En esta zona se asienta uno de los manglares más grandes de la región centroamericana, que también sufre los impactos del cambio climático. Aquí el problema que parece haber aumentado más en los últimos años es el de la intrusión salina. Esto sucede cuando el agua salada del mar se introduce en el subsuelo de las zonas costeras o se mezcla con los acuíferos de agua dulce de forma anormal. Algunos expertos en el tema ambiental, como Ricardo Navarro, comentan que la situación se ha agudizado como consecuencia del aumento del nivel del mar. Como ha subido el nivel del mar, entonces esa intrusión salina se hace más hacia la parte de la tierra. Entonces, antes, donde usted abría un pozo y a lo mejor le salía agua, digamos dulce, hoy le puede salir salobre. En efecto, algunos pobladores comentan que el agua de los pozos ahora está más salada. En la zona no hay ninguna planta desalinizadora, ni otras alternativas para mejorar la calidad del agua. Los pobladores aseguran que no tienen apoyo del gobierno ni de ninguna fuente privada. De todos los pozos que teníamos las familias, solamente hay 8 que se puede todavía para consumo humano, de ahí el demás ya no. Ya los demás pozos están bien salados, el agua está bien salada. Pero algunos agricultores buscan soluciones. Raúl Villalta perdió 12 manzanas de maíz a causa de la sequía, pero él comenta que espera superar la pérdida con siembra de cultivos alternativos como el marañón y el ajonjolí. Aquí tenemos un cultivo de maíz, pero a la vez tenemos un cultivo agroforestal, que en medio del maíz hemos sembrado marañón. Se perdió el maíz, pero queda el cultivo de marañón. Y gracias a Dios el marañón resiste bastante a la sequía. Pero son pocos quienes apuestan a cambiar de cultivo. Muchos aún intentan sembrar lo tradicional o tratan de vivir de la ganadería o de la pesca en el manglar. Hoy solo con ese poquito de ganado que tengo ahí. Ese es mi trabajo. De ahí sobrevivo, pues. Ahí lo que se nos ocurre a nosotros es tratar de producir el alimento con huertos familiares, o sea, que se traiga tierra que sea fértil y producir el alimento, quizás no en la tierra donde antes, digamos, se producía, porque va a estar muy expuesta al agua salada, pero sí en huertos sobre la tierra. Sin embargo, la iniciativa de los huertos aún no es una práctica habitual en las comunidades cercanas. Soluciones como la adaptación y el cambio de cultivos podrían ser la clave para sobreponerse al impacto del clima en esa zona, según ambientalistas. En pequeños envases y hasta envueltos en algodón. Así fueron encontrados 160 animales silvestres exóticos dentro de las maletas de un ciudadano procedente de Miami que ingresó al Perú con este ilegal cargamento. Personal de Serfor, la Policía y Fiscalía Ambiental realizaron la incautación de estos animales en el aeropuerto Jorge Chávez, donde se detuvo al ciudadano peruano-americano. Se trataban de reptiles, arañas y diferentes tipos de serpientes, además de tortugas que se encontraban en deplorables condiciones físicas debido a que fueron transportadas en cajas de plástico de herramientas, envases de fórmula y hasta en pequeños sorbetes. El ciudadano intervenido había camuflado todo en cajas de zapatos, distribuidos en 2 de sus maletas. En este cargamento ilegal también se hallaron 15 ejemplares de especies protegidas por una convención internacional, entre ellas un lagarto del tipo varano de sabana, así como el camaleón de Jackson y una tortuga mapa. Animales silvestres exóticos procedentes de África, Panamá y Brasil estaban deshidratados y en malas condiciones físicas, por lo que fueron llevados a un área especializada del Parque de las Leyendas, donde se encuentran bajo cuarentena. Se desconoce el destino de estos animales ingresados ilegalmente al Perú, pero se presume que podrían ser vendidos para ser usados como mascotas o para coleccionistas. Este no era un desfile cualquiera. Por esta pasarela pasaron marcas que le apostaron no solo a la paz, también a la creatividad y al cuidado del medio ambiente.
Además contó con la presencia de Sofía, duquesa de Edimburgo, quien por estos días visita nuestro país. Y mientras la producción sostenible de comida se convierte en una prioridad, también lo es la producción de ropa y todo lo que consumimos. Porque si ignoramos el impacto que tienen esas industrias en nuestro planeta, sabemos que las consecuencias nos llevarán a más conflicto, desplazamiento y un cambio climático acelerado. Este desfile demuestra que la construcción de paz y la sostenibilidad ambiental pueden ir de la mano. Estos diseños son ejemplos poderosos de cómo la moda sostenible puede derivar en un cambio positivo, y detrás de estas colecciones hay historias de personas cuyas vidas fueron tocadas por el conflicto. Se trata del proyecto Moda, Paz y Sostenibilidad que lideró la Embajada Británica en Colombia y que presentó la colección exclusiva UK Cole con 3 marcas colombianas. Lo que queremos hacer es mostrarle a la duquesa un poco de la creatividad que hay en este país y la posibilidad que hay en la creatividad para salir adelante, para promover la paz, para promover la protección del medio ambiente y quizá también aprovechar el alcance internacional de la duquesa para traer estas marcas increíbles colombianas al resto del mundo. Una apuesta que surge de la formación de estas 3 marcas y gracias a la capacitación que realizaron junto a Inex Moda. Enrique Mena es el director creativo de Visaje Negro, una marca que nació hace 6 años para hablar sobre lo que significa ser afro, la pesca artesanal y la moda sostenible. Visaje Negro es la forma de decirle al mundo sobre la afrocolombianidad, sobre el territorio. Cuando una persona compra una percha de Visaje Negro se convierte en una forma de educar a las personas porque le llega una cartilla que le explica la historia y inspiración de la colección, le llega una explicación del estampado, entonces es una forma que la gente pueda aprender sobre el territorio y sobre nosotros y que haya un poco de respeto a la diversidad étnica que tiene el país. La alianza UK Cole para el crecimiento sostenible fue firmada en 2019 y renovada este año para trabajar en la transición energética, la biodiversidad y la disminución de la deforestación. Además cuenta con una financiación de más de 315 millones de dólares por parte del Reino Unido. Hace 23 días llegó el equipo del pesebre más grande del mundo, desde la Sultana del Valle hasta La Arenosa, para realizar el montaje de lo que será una experiencia única para unas 200.000 personas que esperan recibir en la exhibición desde el 1 de diciembre hasta el 8 de enero. El pesebre más grande del mundo es por su tamaño, 18.000 metros cuadrados de infraestructura, son los récords Guinness certificados. En esta oportunidad montaremos 15.000 metros por el terreno que tenemos aquí en la ciudad de Barranquilla. El proyecto genera 250 empleos directos en la ciudad y ya tiene vendida gran parte de su boletería, que estará habilitada para niños desde los 2 años en adelante. Un plan para disfrutar en familia de domingo a domingo, de 4 de la tarde a 10 de la noche. 24 tractomulas las que llegan a la ciudad, son 300 toneladas de infraestructura. Tenemos una magia nocturna que es nuestras luces, tenemos casi 300.000 luces en escena y todos trabajando y preparándonos con nuestros 90 actores. Los visitantes podrán transportarse en el tiempo, costumbres y tradiciones alrededor del nacimiento del Niño Dios, caminarán por el Palacio del Rey Herodes, podrán realizar trueques en la plaza de mercado y caminar hasta el pesebre, donde encontrarán a María y José. Mucha flor para que le dé mucho color. La infraestructura es grandísima porque es toda una base en estructura metálica con láminas de fibra de vidrio, igual que las casas, y todo lo que ustedes ven que imita la piedra es fibra de vidrio. Y los animales igual.